Que si que sí, si no, Que porque sí, que porque no, porque no. Que porque es así. que porque así no es. ya estamos cansados de tanto bla bla bla. Pero sabemos que todos tenemos algo que decir. Así que aquí estamos. 4 amigos con distintas El trayectorias. médico, El financiero. El emprendedor. Y el amante de la naturaleza. Nos juntamos para hablar de lo que nos mueve y nos inquieta. Aquí no venimos a dar sermones. Ni vende Las respuestas. conclusiones las sacas tú. solo queremos pensar en voz alta. Bienvenidos a Sin Tanta Carreta. Un espacio donde las ideas fluyen. Las preguntas Y incomodan. las respuestas, Bueno, esas las decides tú. Hola a todos y bienvenidos a Sin Tanta Carreta. Fabi, Will y Nico, es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hola, ¿qué van muchachos? ¿Cómo vamos? Hoy continuaremos con un tema fascinante que, aunque no seamos expertos, todos lo vivimos a diario, la inteligencia emocional. Ya saben, es la vaina de entender y manejar lo que sentimos nosotros y los demás también. Si se perdieron el capítulo anterior donde Nico nos estaba dando un panorama general de los 5 pilares de Daniel Goleman, vayan a escucharlo. Hoy vamos a centrarnos en la autorregulación, cómo le hacemos para que las emociones no nos controlen y la motivación, que es ese motor interno. Arrancamos ahorita con la autorregulación, que es el segundo pilar que nos habla Coleman. Y la teoría dice que es manejar o transformar nuestras emociones, impulsos y estados de ánimo, pero en la calle, ¿qué significa eso para ustedes? O sea, ¿sienten que ustedes manejan sus emociones o que de pronto es al revés, o que las emociones los manejan a ustedes? Yo creo que es todo un proceso, ¿no? Hay emociones que uno puede ya ir gestionando un poco mejor y otras que siempre son un reto. Uno siempre ve, por ejemplo, personas en la calle que tienen mayor debilidad con una emoción que con otra. No faltan los conductores y las personas que están en el tráfico día a día en Bogotá, por ejemplo, que viven el problema más grande que es la falta de tolerancia. La intolerancia a la gente. Entonces, por ejemplo, que se me atravesó un carro, que se me atravesó una moto, o por ejemplo, ahorita vi un video en TikTok en donde una moto se atravesó a un carro y el carro lo persiguió por toda la avenida. Yo creo que el señor ni siquiera debe ir por allá, simplemente como por ir a gritarle, chocarle, no sé. Esa intolerancia como que a veces uno la ve en el día a día de que controla a las personas y genera mucho eso que hablábamos la vez pasada, que es ese secuestro emocional en donde ya las emociones toman todo el control y ya la persona, por más que tenga también una parte racional, no responde a esa racionalidad, sino solamente a las emociones. De eso también quería como tocar el tema un poco más a fondo, ¿no? Del día a día y lo que pasa pues normalmente. Por ejemplo, las peleas en pareja, alguna discusión con el jefe y lo que ahorita acaba de decir, temas de la calle, cualquier cosa. Porque es que la teoría dice que una buena autorregulación salva de decir como una bobada que cueste caro, ¿cierto? Entonces, pues no sé, me gustaría que de pronto alguien, alguno de ustedes que tenga una historia propia, de un momento en que la emoción les ganó, todo eso terminó mal. O al revés, ¿no? Una en donde se lograron controlar y salvaron como el momento. A mí me pasó con una pareja que tuve que realmente nosotros, pues digamos que teníamos bastantes discusiones y es ahí en donde uno empieza como a también balancear un poco la emoción y la razón en esas situaciones, porque cuando, por ejemplo, tú peleas, o en mi caso, yo peleé con mi pareja, pues nosotros éramos personas que sabíamos muchas cosas de la otra persona, incluyendo cosas muy delicadas y que dolían bastante. Entonces, me acuerdo mucho que para esas peleas uno también como que sabe qué cosas utilizar, que uno puede, digamos, herir a la otra persona. Sin embargo, pues a nosotros sí nos pasó que ya llega un punto en donde por X o Y razón existe una discusión que se acalora más de lo que debería y vuelven a salir esos temas que a veces son hirientes, de lado y lado. Entonces siento yo que también eso es como parte de mi experiencia con esa autorregulación, que muchas veces uno es consciente, como que uno mete la razón para decir, venga, no vamos a hacer daño, pero a veces la emoción como que toma el control y como que uno no se controla, en este caso en palabras, y pues por lo mismo pues uno termina embarrándola, porque al final de cuentas uno se arrepiente, o yo me arrepentí y ella se arrepintió, nos arrepentimos de haberlo hecho, porque al final de cuentas genera son asperezas que muchas veces ni siquiera son reflejo de lo que uno realmente siente o lo que uno realmente quiere hacer. Claro, no, sí, eso sí es verdad. Y es que de eso habla pues la autorregulación, ¿no? Porque eso le ayuda a uno a evitar que la emoción
lo controle a uno y termine diciendo algo de lo que uno después se vaya a arrepentir. Yo quiero que piensen en cuando tenían una meta, o sea, como por ejemplo estudiar para un examen o terminar, no sé, un informe en el trabajo, ¿sí? Ahí la autorregulación es clave para no mandar todo como al carajo. O si no, también otro ejemplo, como para que tengan ahí presente el irse de fiesta, ¿sí? Sí, entonces les cuesta sacrificar el placer de ya por algo que viene después. O sea, son buenos dirigiendo como la atención para centrarse en lo que les toca. Pues ahí yo quiero decir algo y es que a nosotros lo único que nos toca es morirnos. O sea, realmente esta definición de nos toca creo que también parte mucho de tú cómo ves la vida y de cómo, ay, es que me toca ir a hacer mercado, es que me toca presentar, o sea, no te toca, al final de cuentas es tú eliges, pero nos ponemos una carga encima de que es que nos toca, porque sí, porque no, y es como, o sea, al final de cuentas, mira, si lo vamos a ver como, no sé, lo que mencionabas del trabajo, pues ese es tu trabajo y si bien es cierto, te están pagando por eso, pero no tienes que hacerlo ahí. Me recordaste un caso de una persona que quiero muchísimo y muy cercana, y es como ella trabaja pues sus 8 horas, está en un trabajo en donde el jefe le cae súper bien, la felicita, es mejor dicho la adoración, y ay no, súper bien, sigue así, pero pues está haciendo lo de 5 personas. Y después llega y una vez vino a visitarme y me dijo, ay, ven, ¿me puedes prestar el computador? Yo le dije, sí, ¿por qué? No, es que tengo que hacer algo del trabajo y no sé qué, y yo, No me digas. pero ven, o sea, es que te van a pagar eso, estás haciendo horas extras o qué onda. Me dijo, no, 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 es que no alcancé en el trabajo y es que me toca enviar ese informe ahorita. Y yo, ¿por qué? O sea, no te van a pagar horas extras, no te están reconociendo esa labor, pero te toca. Y es como, pues yo me puse también en esta charla con esta persona y le dije como, venga, es que tu tiempo vale y tú te estás regalando ese tiempo, le estás regalando ese trabajo al jefe, que inclusive el jefe le ha dicho, ven, si estás muy sobrecargada, dímelo y podemos hablar. Sí, 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 pero ¿qué pasa ahí? Ella se siente valorada con el reconocimiento que no tiene, no se ve ni en sueldo, ni se siente como en, no sé, en cosas tangibles, sino solamente el reconocimiento verbal que tiene el jefe con ella. Y también lo veo como un reconocimiento de que dentro de su trabajo está siendo útil, está haciendo algo que casi nadie sabe, en donde se está concentrando muchísimo el conocimiento en ella y todos la adulan y es como, ven, súper bien, fabuloso, pero eso que está haciendo le está implicando que muchas cosas más se sobrecarguen en ella y es me toca. Entonces, digamos que partiendo de ahí, no te toca, no te toca, tú eliges al final de cuentas qué quieres hacer y qué no. De ahí también parte este tema de las emociones. Es como, ven, si yo me quito esta carga de encima, no, es que me toca, como comenzaste al principio, manejan sus emociones, son unas personas que manejan bien sus emociones, que las controlan. Pues sí, a veces, porque no tengo la carga encima de decir, sí, sí, yo soy una persona que controlo mis emociones. O no, yo soy esclavo de mis emociones y hago lo que siempre. Pues mira, a veces van a darse situaciones en donde tienes emociones que te salen a flor de piel, en donde es mucho más difícil controlarlas y van a haber otras en donde, venga, las puede controlar y puede llevar esto, pero es como quitar, mi percepción en estos momentos de la vida es como quitar esa carga de que somos, es que yo soy una persona, es que yo soy controlador en no sé qué y me encanta la filosofía del ir siendo. Dime. Te quería preguntar, ¿tú cómo ves, hablando un poco también de esa autorregulación y de cómo manejas tú la parte de las emociones, porque me da curiosidad desde tu punto de vista, cómo funciona para ti entonces el hecho de ponerte estos objetivos diarios? Para mí, por lo menos sí funciona el tengo, en el sentido de yo sé que yo quiero llegar de punto A a punto B, por ejemplo, yo sé que yo quiero vivir solo, esa es mi meta, y yo sé que ya viviendo solo en este momento, cumpliendo esa meta, yo tengo que ahora sí hacer mercado, cosa que antes no tenía. O sea, ¿cómo funciona para ti en ese punto de vista? No lo estás viendo como, no sientes cuando dices que tengo una carga de que, uy, marica, es que tengo que ir a hacer mercado porque es que si no, no como. Más bien de decir, ¿Verdad? pero más bien de decir, ven,
elijo ir a comprar hoy a las 8 y mañana me descanso, o elijo hoy descansar un poco y más bien mañana madrugo es un poco también de manejar de cómo te lo dices, porque uno entramos del tengo desde la obligación, desde el que me toca. Es que si no me toca es como, venga, pues me toca, puedo pedir también por una aplicación que hago mercado y listo, no tengo que ir al supermercado. El punto es, ¿cuál es el objetivo y por qué dices que tengo que ir a hacer mercado? Y ese objetivo lo puedes alcanzar de muchas maneras. Que alguien llegue y te traiga comida, que lo pidas por domicilio o tú moverte hasta allá y comprar las cosas. En mi día ir respondiendo a tu pregunta de cómo manejo esto racional y demás es bueno. Si bien es cierto, yo también tengo objetivos súper claros, en mi cabeza funciona todo es con temas de la disciplina. Al final de cuentas es como, mira, si quiero conseguir un objetivo como tal, voy a tener que estar construyendo varias cosas, varios escalones para llegar hacia allá. Pero no es que tengo. O sea, digamos que ahorita estoy más con la filosofía del elijo, del decido, justamente lo que hablamos en el podcast anterior. Y es esto de, ¿no te gusta tu vida? Vuelve a elegir. Tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado en los últimos años. Si algo no te gusta, vuelve a elegir, porque la única libertad que tiene el ser humano es la de elegir lo que piensa. Y cuando tú cambias lo que piensas, cambias tu conducta. Y al cambiar tu conducta, cambia tu realidad. Ustedes me dicen que ahorita ustedes manejan ese tema del tengo en vez del tengo con el quiero. Pero, por ejemplo, cuando no quiero, Elijo. Porque es que cuando hablas elijo. de querer, hablas de lo que te hace falta. Igual que porque se está ahorita tanto en las redes sociales el tema de ¿qué quieres? ¿No quieres un nuevo auto? ¿No quieres no sé qué? Habla desde el punto de la carencia, desde el punto de lo que no tienes. Y cuando tú miras la vida desde lo que no tienes, cada vez hay menos. Yo elijo es más hacia, primero, hacerte más responsable de que realmente lo que está pasando en tu vida, tú tienes control sobre eso. Y dos, digo que es más amigable porque cuando tú dices que tengo que hacer tal cosa, por ejemplo, el trabajo que tengo que entregar tal reporte, si no lo entregas porque es un deber, después como que te andas dando muy duro porque, claro, llevas una carga gigante, pero después como tienes en la cabeza que tienes que hacerlo, después si no lo logras por una u otra razón o si no lo haces porque eliges otras cosas, pues ahí te vas como dando golpes a ti mismo, Y después como tú lo entregas y ¿qué pasó? ¿Te van a echar por no entregar un reporte? Bueno, si ya llevas mucho, tal vez el señor va a decir, o la jefe, tu jefe te va a decir, necesito es que produzca. Pero no estamos como que, ay, no, pero uno también el hecho de estarse echando tantas cosas que, digamos, desde esto lo hablo muchísimo desde la filosofía del yo soy como persona. Entonces, que el ejercicio que dicen es como, bueno, ¿cuáles son las cualidades y los defectos que dicen que tú eres? No, es que yo soy responsable, yo soy un buen hijo, yo soy maravilloso como pareja. Y si a eso le respondes sí a veces, yo siento que igual uno sí en algunos momentos tiene que hacer cosas Por obligación. por Pero no quiero obligación, hacer. sí, no porque uno elija hacerlo. como por ejemplo. Por ejemplo, editar lo que ya sabe nuestra audiencia, que a mí no me gusta hacer. ¿Tú crees que si tú no lo editas, nadie más lo va a editar? Pues si no tengo un apoyo de alguien con el que trabaje o algo, pues obviamente soy yo el responsable de eso. Digamos que fueras tú solo y eligieras y dijeras, tengo que hacerlo, pero pues no lo haces, al final, ¿qué va a pasar? Al final Pues- tú eliges no hacerlo. No es una elección, Es que, pero siento que a eso es a lo que vamos. Y es como, al final, los resultados o las consecuencias de lo que estás viviendo ahora, de tu vida actual, es sus elecciones pasadas. Y al final, que todos son elecciones. Y lo quiero conectar un poco con lo que dijo Nico, el ejemplo que ponía de quiero vivir solo. Entonces, al final tu meta es vivir solo, pero pues para vivir solo también hay otras, digamos, otras variantes al momento ya de vivir solo que eliges hacer tú por tu cuenta, porque, Claro. y lo que dice Will es cierto, al final tienes muchas más posibilidades, incluso puedes contratar a una persona que haga el mercado por ti, o sea, se me ocurre algo externo, entonces digamos que al final son decisiones que tomas. También muy aplicados a la situación de vida, porque si no tienes el dinero para contratar a alguien que haga el mercado por ti, por ejemplo. Puedo escribir a mi hermana, Mari, necesito que me hagas un favor súper rápido, mañana no tengo arroz, no puedo salir, ¿me lo puedes traer? ¿Tú crees que no me va a hacer el favor? Y yo no tuve No que ir puedo salir. por eso. No funcionaría siempre, o sea, no sé, hay cosas que yo siento que ya por más, o sea, ahorita porque tú lo haces una vez, pero lo haces 10 veces, 20 veces, ya nadie lo hace por ti y te toca a ti asumirlo.
Pero es que a eso voy, Nico. Cuando tú te pones la posición, la tarea de que te toca es bueno. Entonces, haz la lista de todas estas cosas que tú te pones como me toca, tengo que, y te vas a dar cuenta que es un montón de cosas y en qué momento las vas a hacer. Entonces, listo. Eso es cierto. Y que también el punto es, bueno, ¿cómo te ha ido teniendo que hacer todo eso? Oiga, es que uno se preocupa por tantas cosas, ¿no? ¿Verdad? Esa vaina de uno darse cuenta que uno está en un bucle ahí como y de pensar y pensar y pensar. Y que Que, te toca y que tienes que sí, hacer. oiga, ustedes no me surge una pregunta. ¿Ustedes no han intentado alguna técnica para como frenar eso? Como, no sé, como dejar de pensar y pensar y pensar. O sea, y algo que les haya servido. Siento yo, y lo veo más como un video, como pausar. O sea, pausa un momento tu vida. Y recuerdo mucho hace un año que empecé una experiencia súper enriquecedora para mí y fue vivir en otro país. Y claro, llegar allá, otra cultura, otro contexto, allá sí realmente sentí que todo iba a mil, que la vida iba a 1000 por hora, que todo el tiempo tenías que pensar el mercado de esta semana, el arriendo de esta semana. Digamos que cuando vienes de un país como Colombia a otro país, bueno, casi que a cualquier otro, por el tema económico, el poder adquisitivo, digamos, en Colombia, al final acá, pues no haces mucho con los pesos colombianos. Entonces, por más ahorros que tengas para vivir en otro país, realmente debes pensar en, necesito conseguir un trabajo porque así Uno anda no ajustado. puedo. Y además, pues lo que te digo, entonces, vamos allá, todo era semanal, todo. Y los trabajos te los pagaban por horas. Entonces, claro, era la preocupación todo el tiempo de, no sé si voy a poder dar con este ritmo de vida y pues esto te genera también otros temas, ansiedad, digamos que no fue mi caso, pero conocí muchas personas que ya hablaban de depresión, que es una palabra bastante fuerte, y pues a eso le sumas estar lejos de todo lo que conoces, de tu cultura, de tus amigos, tu familia, que por lo menos para mí es bastante importante. Claro, llega un punto en el que dices, venga, y siento que también lo hablamos mucho con el tema de los límites, como pausemos y pensemos en, ¿me está haciendo bien todo esto que estoy viviendo? Todas esas elecciones que estoy tomando ahorita, o realmente necesito autorregular un poco tanto mis emociones como mi forma de estar pensando y preocupándome por todo, pero es que es difícil y yo siento que, claro, es importante ser consciente, pero para llegar a ese punto de conciencia también hace falta como que un shock, El golpe cuando vas manejando, el que te va diciendo como el golpe avisa, igualito. el batch. Siento que a veces, ahí justamente respondiendo esa pregunta que hiciste, es como que a veces no eres consciente y sigues y sigues y sigues en esta y crees que así es la vida y llega un punto en donde tu cuerpo es el que te va diciendo y es como, papito, ya no, en mi caso, a mí me pasó, fue como, ya no tienes 20 años. Ya, y yo estaba así como algo similar a lo que vivió Fabi. También vivía en un bucle en donde tengo que trabajar muchísimo, tengo que hacer mucho dinero, tengo, exacto, tengo, porque es que yo decía, no, es que si no trabajo, entonces no voy a tener plata y si no tengo plata, entonces no voy a poder vivir acá, entonces no voy a poder comer, no voy a pagar el arriendo, no voy a poder, no puedo nada y tengo esa obsesión en la cabeza hasta que un momento en uno de esos trabajos me pasó en mi campo de visión, no sé si recuerdan estos televisores viejos que les pegaban algo y quedaba como un punto negro y varios como cositas de colores, así vi un parche en mi ojo izquierdo y no se me quitaba y cerraba los ojos y demás y ahí seguía y me asusté tanto que yo decía, ¿qué fue esto? Y claro, venía de 2 semanas trabajando de 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 4 de la mañana del siguiente día, descansando 4 horas y vuelva y comience y eran trabajos físicos. Ya el cuerpo estaba Sí, pagando factura. Al cambio. final también siento que eso, y por eso lo conecto mucho, Nico, con el hijo, porque al final todo eso eran elecciones que hacías. El trabajar todo el día eran tu propia elección, no era como que Y aquí, tuvieras sí o sí que trabajar todo el día, porque realmente, y en mi experiencia, perfectamente podías vivir trabajando medio tiempo. sí, y aquí también hago esto y decía como en mi cabeza estaba el tengo. ¿Y sabes qué pasó después de que me quité el tengo? Pude seguir viviendo allá. Pero fue ese detonante, fue tan clave para mí para decir no.
esta no es la vida que yo quiero. Eso sí es tenaz, oiga, y es que eso me pone a pensar, es que todo este tema a uno se lo deberían enseñar desde chiquito, ¿no? O sea, en la casa, porque es que yo no sé, yo no me acuerdo, pero ustedes se acuerdan de pronto de alguna vez que algún adulto les ayudó a entender una emoción difícil. Y muchas veces la inteligencia emocional de antes, como decían los abuelos, era la chancla y el cinturón, porque que tiene depresión, yo se la quito. Y yo escuché esa frase tanto. ¿Tiene depresión? Venga, yo se la quito a punta de rejo. O sea, pero no en mi casa, la escuchaba también en algunos otros compañeros. Pero mira que también ahí digo como, de alguna manera sí te enseñan. El tema es que, claro, no te están diciendo como, ay, es que así tienes que hacerlo. Te están enseñando con el ejemplo. A lo que te están diciendo es como, si estás triste, no tienes que estar triste. Siento que es muy diferente el uno manejar, digamos, administrar el grado en el que tú expresas o no expresas una emoción a reprimirla y cancelarla de inmediato. Así lo veo yo. Entonces, claro, entiendo el hecho de que es otro contexto, digamos que nuestras generaciones pasadas tenían, digamos, otra forma de ver la vida, pero eso no le llamaría yo a manejar emociones o a Sí, o sea, es que que suena. si yo me refería, era como que de verdad uno se acuerde de pequeño, que sea en la familia, o sea en el colegio, que alguien, que un adulto le haya explicado a uno, o sea, no sé, en algún momento que algún ataque de ira o algún momento de tristeza o algo que haya llegado y oye, mira, ¿qué tienes? ¿Por qué te sientes así? Ah, te sientes así por esto, puedes hacer tal cosa, yo no sé qué. Sí, como a entender ese Validaciones. sentimiento. Sí, y entiendo también, estamos hablando de inteligencia emocional, pero entonces al punto que voy es que también reconozcamos que eso también se enseña y eso también se aprende. Que ahorita estamos hablando de, venga, ¿cuál fue ese aprendizaje? Y tocar de construir toda esa información y volver a construir sobre eso. Pero no quiere decir que eso no se haya vivido y no esté ahí. Y es como a partir de esto que se te enseñó, porque es que literalmente, y no tiene que llegar alguien a decírtelo, tú lo ves con el ejemplo y ves, sí, se enseñó muchísimo el tema del reprimir, pero eso, el reprimir yo también lo veo como una forma de manejar las emociones. Una cosa es, tengo mi emoción, ¿qué hago con esta emoción? ¿Puedo expresarla, aprender de ella o todo lo contrario? Puedo reprimirla y guardarlo y explotar de otra manera, pero estoy manejándola. Aprovecho para dar mi opinión acerca también de lo que decía Fabián y que está relacionado con lo que decía Abril, y es que yo opino que en estas situaciones, pues digamos que los adultos de ese entonces, cuando nosotros éramos pequeños, no digo que todos, pero sí muchos, lo que hacían era simplemente maniobrar como podían sus emociones, porque al final de cuentas, si ustedes se ponen a ver, pues unos las reprimían, otros las sacaban, no falta el que, por el contrario, en vez de decir váyase, cuando se ponía bravo era pegarle a todo el mundo. Entonces, la verdad yo siento que no es como que te enseñaran realmente inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se relaciona con poder buscar algo saludable, algo que también te vaya a hacer bien. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a ir a mirar la parte de reprimir emociones, en vez de yo poder encontrar la emoción, reconocerla, saber de dónde viene, saber por qué me da, qué cosas me generan esta emoción y de ahí empezar a mirar cómo la puedo o controlar o gestionar las respuestas, es muy diferente a que yo simplemente vi como mi mamá pues me decía, o sea, me enseñaba con el ejemplo el reprímelo, porque muchas veces el reprimir también lleva a otros problemas que ya al final, y realmente siento que es el problema, al final se traducen en enfermedades. Y esas enfermedades muchas veces pueden ser o mentales o físicas. Digamos, ahí te pregunto entonces, tú estás definiendo manejar emociones con inteligencia emocional. Es lo que estás diciendo en el momento en el sentido de que dices, ellos no nos enseñaron a inteligencia emocional cuando mi argumento se está enfocando en que ellos nos están enseñando a cómo manejarlas, que sea o no inteligencia emocional, no, o yo no lo veo como que inteligencia emocional directamente con el hecho de manejarlas. Tú las manejas y la forma como las manejas es lo que le puedes definir como inteligencia emocional, porque sabes cómo administrar las emociones de una manera que no te dañan, como el tema de no reprimirlas. Pero reprimirlas también la considero como una forma de manejarla, que no es la más adecuada, que no es inteligente.
Ok, entonces se sale, sí, en ese sentido sí concuerdo contigo. Sabían cómo maniobrar con esas emociones, pero Exacto. no era una forma saludable. Y por lo mismo yo siento que no es como que te enseñaran a ti inteligencia emocional, que hay en cierta forma con la pregunta de David. Ya que tocan todo ese tema, me parece muy interesante. O sea, ¿ustedes creen que la autorregulación es lo mismo que reprimir lo que uno siente? O sea, como cuando, digamos, nos quedamos callados aunque uno esté furioso. No, y para muestra un botón, por ejemplo, cuando muere un familiar y la persona no hace bien ese duelo de que ya esa persona no está en mi vida, de que esa persona que era tan representativa para mí no está más en mi vida, pues las personas terminan por enfermarse. Y lo que hablábamos ahorita, no son solamente enfermedades mentales, sino que también se producen enfermedades físicas. Ahí, por ejemplo, yo quiero también resaltar lo que estábamos mencionando, y es que el tema de reprimir es o sea, como quitarle valor a la emoción. Ahí es donde lo que estás haciendo es esconder, es suprimir todo lo que sientes y todo lo que puedes aprender de ahí. Ahí lo veo más con la autorregulación. Es como la autorregulación lo veo como lo opuesto. Es reconozco esta emoción, entiendo qué situación está provocándome todo esto y con todo lo que estoy sintiendo es bueno, ¿yo qué hago con todo esto que estoy sintiendo para expresarme de una manera que no vaya a ir en contra de otras personas, pero que tenga que sacarla, porque al final de cuentas las emociones requieren de ser expresadas. Las emociones siempre encuentran la manera de salir. Si tú no las dices, el cuerpo las dice por ti. Y mira que justo ahorita me traes a la mente que a pesar de que ahorita estamos hablando mucho más sobre inteligencia emocional, siento que igual, por lo menos la semana pasada, las 2 últimas semanas, he escuchado mucho el dicho entre personas de nuestra edad también, de es que le falta que le den rejo como me dieron a mí. Hablando de pues niños que lloran, que hacen pataleta, bueno, entonces, eso también me hizo es mucho caso, no pasa, es como, Sí, claro, es porque estamos en lo mismo, lo que dice Will, es como esa incapacidad de entender la realidad y no solo la nuestra, porque al final uno como adulto y pues ya en otros contextos, ya si eres padre, madre, pues ya digamos que lo que hablábamos el capítulo pasado, también sirves de guía para pues los niños en ese camino de, ven, mira, así podrías tú estar regulando la emoción desde de una manera sana. Yo creo que ahí viene también el tema de uno desde chiquito que a uno le enseñen y también enseñar, por ejemplo, a los sobrinitos o los que tengan hijos, todo, es el tema del deporte, porque yo creo que, o pues en mi caso, el deporte para mí como que me hace sacar como muchas cosas, ¿no? O sea, uno queda como muy, no sé, como que saca mucha energía que uno tiene o algo así, uno queda como fresquito para iniciar el día. O sea, uno saca como muchas cosas. Es una forma como de regular también ciertas emociones. Pues yo lo siento para mí en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la cicla o hacer barras, no sé, ese tipo de cosas. Como que uno regula también ese tipo de cosas. No sé si el deporte para todos, como generalizable. Siento que los hobbies son un camino para, sí, lo que tú dices, regular emociones que de pronto están o muy desaforadas o que necesitas sentir, ¿no? Porque a veces hay hobbies que son para sentir cierta emoción. No sé, hay personas que dibujan porque están tristes O sobrepiensan las cosas y y necesitan necesitan de pronto sacar. escribir, no sé, en mi caso, yo no soy mucho de deportes, me encanta y montar bici, pero debo ser sincero y creo que me gana mucho más el miedo de salir en bicicleta en Bogotá que las ganas de montar bicicleta. Y siento que muchas veces muchos hobbies que yo tengo los uso para o bien expresar muchas emociones que tengo o regular otras. Recientemente yo la conocí como profesora, pero ahorita se está dedicando como que en otro ámbito y hablaba mucho de también esas estrategias que usan o que existen ahorita ya en el campo pues de la medicina, no sé qué campo sea realmente el que estudie todo este tema de las emociones, si la psicología tal vez, sobre cómo regular estrategias para regular tus emociones en estos momentos donde estás a punto de tener, por ejemplo, un secuestro emocional, como lo decía Nico en el capítulo pasado. Y hablaba de temas como la respiración, concentrarte en la respiración, no sé, poner tus manos en el pecho y empezar a mover los dedos como que a cierto ritmo como imitando de pronto la pulsación del corazón y
pensaba que eso me suena mucho a meditar. Ahorita está como muy de moda lo del, ¿cómo se llama? El mindfulness, que fue como estar en el ahora, estar en el presente. Es muy interesante porque al mismo tiempo se relaciona con cosas que son muy básicas. O sea, uno a veces piensa que eso es, mejor dicho, lo último en tecnología y algo súper avanzado. Y por lo menos a mí que me ha gustado el tema de entrar un poquito también en la meditación y el mindfulness, es poder hacer un poco de conciencia, lo que hablaba Will la vez pasada, de la propiocepción, de en qué posición están tus piernas, cómo se está moviendo tu pecho ahorita que estás respirando, intentar como hacer conciencia también del aire que va entrando, cómo está la posición de la cabeza. Realmente es algo muy sencillo, pero que es difícil. Uno realmente se tiende a ir en sus pensamientos. Y muchas veces eso como entrenamiento, así como si fuera un músculo, sí ayuda bastante con la regulación emocional, pero yo siento que muchas veces, y pues por lo menos a mí me ha pasado y algunas personas cercanas también, uno se desespera porque uno no es tan paciente, entonces uno quiere resultados rápidos. No sé si les ha pasado, si han intentado con el mindfulness, pero eso requiere dedicación. Es como un músculo, tal cual. Algo que me encanta, que también dice la psicóloga que me encanta, que es Nilda, y dice, es que el cerebro aprende por repetición. Ella ponía un ejemplo muy chévere y era como que hoy se te ocurrió volverte un jugador de tenis. Vas a ir a la cancha de tenis y por más duro que seas en todas las cosas que hagas, el primer día no le vas a dar a la pelota o le darás una o dos veces por pura suerte, porque les tienes que enseñar a tu cerebro cómo que el objetivo es pegarle a la pelota, cómo pegarle a la pelota. Y eso, y por eso los deportes también requieren todo eso, y de alguna manera entiendo también lo que decía Debbie, lo que decía Fabi, y es como ahí estamos dándole un objetivo a nuestro cerebro para que aprenda y comience a concentrarse en algunas cosas. El tema del mindfulness también es el ser consciente de, venga, quiero que mi cerebro se enfoque en la realidad. Darle un punto como que en donde te enfoques, porque al final de cuentas es como, venga, hay tantas cosas que están pasando ahí alrededor y si eres una persona que sobrepiensa, yo me considero una persona que sobrepiensa muchísimo las cosas, o sea, van a estar pasando en tu cabeza tres veces más y es como, venga, y esto también, y si hago esto, y si digo esto, y si no sé qué, y es como, no, venga, pongámosle un foco, pero todo esto se va aprendiendo, se va aprendiendo. Inteligencia emocional o lo contrario, también se aprende porque es repetición. Tú lo vas repitiendo y muchas veces van saliendo situaciones así en la vida. Y tenías 3 años y lloraste y te dieron premio. Tenías 15 años y lloraste y, ay, no, ven, no sé qué, terminaste con tu pareja. No, yo te cuido. Estás aprendiendo que si lloras, te dan una recompensa. Bueno, y dejando la regulación, que es prácticamente como el freno para nosotros, ahora pasemos a lo que es el acelerador, que sería la motivación, el tercer pilar. Goleman acá nos dice que es una chispa que uno le empuja por las metas, a pesar de los fracasos que hemos tenido, ¿no? Pues me gustaría saber qué los levanta de la cama todos los días a ustedes. O sea, ¿qué les da esa energía para meterle como que la ficha a las cosas? Yo ahí sí quiero como mencionar y tengo una relación odio-amor con la motivación. Bueno, realmente más odio que amor, pero no, no soy de las personas que creen que tienes que estar motivado, o sea, motivado para ir a patinar para un hobby. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí me levanta todos los días la disciplina. Eso diría que es como la razón por la que me levanto, pero no es como que yo diga, es que estoy motivado por algo, porque es que le perdí tanto, digamos, a lo largo de mi vida, el tema de la motivación ha sido muy variable. Y sí, hay veces que uno siente esa chispa, pero me he dado cuenta que los resultados que obtengo y la satisfacción que tengo al cumplir objetivos, al trazarme cosas y demás, los llego con disciplina y no con motivación. Yo en cambio tengo una experiencia un poco diferente. Para mí ha sido muy difícil el tema de la disciplina. Es más, todavía no he podido encontrar esa disciplina. Para mí lo más cerca que he llegado a la disciplina es me toca. Es ponerme como en situaciones en donde no tengo otra opción. Por ejemplo,
no sé, por ejemplo, a la hora de aprender un idioma, yo de mi bolsillo sacar la plata para pagar el curso de idiomas que sé que no me es barato, que no me es fácil, eso digamos que ya uno como que lo presiona un poquito a decir, venga, no puedo dejar que se pierda ese dinero, esa inversión. O por ejemplo, para mí a veces también ha sido como más de, venga, estoy trabajando, tengo que levantarme temprano, correr al trabajo, porque pues de todas formas es mi obligación en ese momento porque necesito el trabajo para estas metas, porque necesito el dinero en este momento para cumplir estas metas. Entonces, yo no he logrado ese nivel de disciplina que dices, me parecería genial lograrlo. No sé si tienen tips para eso, pero en lo personal, yo me muevo mucho con el me toca. Y últimamente quisiera cambiar eso también. Yo siento y conecto un poco con Will, no siento que la motivación sea eterna. Siento que la motivación te ayuda para empezar proyectos, para empezar, no sé, estrategias para algunas metas y demás. Pero después, o sea, la motivación siento que tiene fecha de caducidad. Después, ¿qué sigue? Puede ser disciplina, como dice Will, puede ser una obligación, que tampoco estoy muy de acuerdo, como dice Nico, porque al final son decisiones. O no terminas, al final, digamos, empiezas los proyectos y no acabas nada. Que esa ha sido mi lucha en lo personal en cuanto a temas de motivación. Empezaba como mucha motivación y demás, pero me daba cuenta ya después de hacer como que esa retroalimentación de, venga, claro, estoy empezando esto porque, no sé, en ese momento me interesaba, pero nunca terminé nada. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, y ahí es cuando llego a la respuesta de que, venga, es que la motivación por sí sola no es suficiente. En eso concuerdo también porque, o sea, solo la motivación a uno no lo, como que no lo, o sea, los llena que, pero no sé, por ahí, por ponerle tiempo, una semana. Me atrevería a decir un tiempo exacto, porque también he visto mucho el tema del gimnasio, lo vi mucho este año. Creo que yo fui una de esas personas que, claro, llega el diciembre y todo el mundo está con las metas para año nuevo y demás. Y no, es que quiero ir al gimnasio, tal cosa. Bueno, ese gimnasio estaba teteado de gente en enero. Y sin mentirte, o sea, en ningún horario no cabía ni un alma. Pero ahorita vas y el gimnasio está vacío. Es como que, ¿qué pasó ahí? Van los que tienen disciplina. Pero me parece, me llama la atención porque es que yo no sé por qué uno siempre asocia la disciplina con algo que no está tan relacionado con la motivación. Y la motivación es, como decía David al principio, también se relaciona no solamente con ese empujón inicial, sino también lo mete acá el autor del libro de Daniel Goleman como esa capacidad también emocional. O sea, me parece interesante que lo meta como una emoción porque al final de cuentas nosotros, pues, la disciplina y el me toca, que es como la parte, como lo veo yo. No, quitar la eh, disciplina del por favor. No, no, no. La disciplina es como tú lo ves, el me toca es como lo veo yo en el sentido de cómo lo vivimos, pero no está tan relacionado con emociones. Me llama la atención cómo el autor menciona la motivación como una parte importante, un pilar de la inteligencia emocional. Es verdad, y ahí voy a tocar también un punto clave, que es la motivación intrínseca versus la motivación extrínseca. Hacer algo porque nace, que a uno le gusta y que da placer, y hacer algo por un premio, un reconocimiento o por plata. Es como el intercambio que normalmente se hace. Entonces, en sus vidas, ¿cuál de las dos pesa más? ¿Y en qué situaciones se nota como más una que otra? En mi caso, pesa más la intrínseca. Y ha sido así todo el tiempo. No sé hasta qué punto sea tan bueno depender tanto de ese tipo de motivación, porque, y hablo mucho desde mi experiencia, o sea, siempre he tenido muy claro qué cosas me gustan. Desde que era muy pequeño, incluso yo me acuerdo en el colegio que muchos eran todavía dudosos de qué querían ser de grandes. Yo lo tenía claro desde mucho antes de llegar incluso al bachillerato, y ahorita son cosas que todavía me apasiona hacer y me encanta hacer y yo las hago porque me nace. En mi caso, hay muchos proyectos relacionados a esas cosas que me gustan que ahorita o los estoy trabajando o los terminé en su momento, y eso siento que me impulsa mucho la motivación intrínseca, pero aún así, aún siendo estas cosas que me apasionan, ya durante el proceso de
de todo esto, de crear el proyecto, de hacerlo realidad, no solo la motivación es la que me impulsa realmente. Entonces, Ya son proyectos, objetivos, claro, metas. y digamos que muchos de los proyectos que he terminado han sido muy relacionados con cosas que me gustan. Yo en mi caso particular, como decía inicialmente, el tema de la motivación lo tengo un poco como, y ahorita que me dices que cuál de las dos, pues partamos de que la motivación para mí es algo como, bueno, no sé, una competencia, estamos entre amigos y vamos a competir por un premio de algo, ok, bueno, pues me motiva ahí el tema de conseguir el premio, no sé, quiero, por ejemplo, yo también soy muy amante de los deportes, me fascina patinar, me encanta nadar y son actividades que trato de hacer frecuentemente, pero esas sí van muy guiadas de la motivación. Es como, ay, hoy quiero salir a nadar, hoy quiero salir a patinar, hoy quiero hacer varias cosas. Y es como porque me nace, es como solo por el hecho de que lo disfruto, pero no es como que ya ahí yo diga, uy, no, es que pesa más esta que esta otra. Realmente conmigo funciona el tema de la motivación muy de, más bien soy, diría como en términos laborales, como una persona orientada a los logros. Entonces, más que eso, sería como, bueno, ¿qué quiero conseguir? ¿Para qué me sirve este tipo de cosas? O sea, llegar a un objetivo en Sí, concreto. es como, y ahí es donde aplico, porque lo que decía, la motivación es demasiado volátil, demasiado fluctuante, hoy sí, mañana no, mientras que la disciplina es ese compromiso con algo que tú quieres, bueno, con algo que te gustaría alcanzar. Y ahí es cuando, venga, este objetivo me mueve también, entonces lo hago, que van a haber días en donde no voy a querer, voy a estar súper desanimado, es como, entonces, y eso no es motivación, la motivación ahí se fue. ¿Qué es lo que te mueve? La disciplina. Pero en mi caso yo tengo muchas metas a futuro también y esas metas me motivan a ir pasito a pasito avanzando. Sin embargo, por ejemplo, de esas metas también requieren financiación, requieren dinero. Entonces ahí la motivación extrínseca, que también sería el pago, pues influye mucho en uno poder lograr hacer cosas que tal vez uno no quiere, lo que hablábamos. Bueno, no sé si ahí se relaciona entonces también con la disciplina o más con el hecho de uno estar motivado o... Es que el motivado se supone que es el impulso o el deseo interior que nos lleva a iniciar y mantener una acción para alcanzar una meta y satisfacer una necesidad. Es la energía emocional que nos da el querer hacer. En el momento en el que tú ya digas, no quiero hacerlo, ya se te fue la motivación. Mm. Y ahí es cuando entra la disciplina. Yo, mira que, o sea, con esta conversación me estoy dando cuenta que cuando se va una, llega la otra, si las mantienes, claramente. Porque justamente la disciplina entra en este punto en donde es la constancia, el comenzar a crear hábitos, el donde se basa más en la voluntad y la responsabilidad que en el de, ay, hoy me siento con ganas y vamos a darla toda. No, es como, venga, hoy no tengo ganas, pero más bien por voluntad propia decido hacer esto porque siento que mi responsabilidad es de esto para conseguir esto y demás. Así lo veo yo. Yo ahí sí tengo algo que decir y es que, bueno, la definición que hice de motivación no es la misma que utiliza el autor, no es la misma que utiliza Daniel Goleman, Entonces, porque primero desde la definición. te lo leo de acá. La motivación es uno de los 5 componentes clave de la inteligencia emocional. La motivación va más allá del simple deseo de obtener recompensas externas como dinero o reconocimiento. Se trata de una tendencia interna a perseguir metas con energía, persistencia y entusiasmo. Las personas emocionalmente inteligentes se motivan a sí mismas por pasión, compromiso y ganas de superación, no solo por presión externa. Además, la motivación está estrechamente relacionada con el optimismo y la capacidad de mantener el esfuerzo incluso ante fracasos. Y lo que dice Will es que es la chispa inicial. Lo que entiendo por lo que dice acá Daniel Goleman es que es algo persistente, o sea, es algo que te ayuda a mantener esa energía, ese entusiasmo en el tiempo. En ese Ok, sentido, entonces yo difiero mucho de sí, yo Goldman porque también. realmente la motivación, pues lo mismo, o sea, sí, se puede extender, pero lo que está extendiendo esa motivación, como lo dice en esa definición, es el compromiso.
La disciplina, el Y el ser compromiso siento constante. que está más relacionado con temas de disciplina. Porque yo también no siento que la motivación sea algo que realmente tú mantengas y puede que lo estemos hablando desde la experiencia. Y el autor no sé bajo qué, o sea, en qué se basa para dar la definición, pero sí siento que es como, mira, la motivación te dura demasiado poco. Y tú lo sientes porque muchas veces cuando estás comenzando algo que te gusta, sientes como te brillan las ideas, te salta el cuerpo y todo esto que hablábamos de que el cuerpo te va diciendo que hay cosas que te gustan. Ahí es donde yo veo motivación. Es como, mira, nadie te tiene que decir nada para que tú comiences, Mm. hagas las cosas y demás, pero llega un punto en donde se acaba y es como, y ahí yo sí separo muchísimo el tema del compromiso, como de esta parte que él lo mete dentro de la motivación, porque yo no siento que para, o sea, como que una sea, como que el compromiso esté dentro de la motivación, porque al tener motivación, puede que tengas compromiso, pero no necesariamente. Tú puedes estar súper motivado y sí, hagámosle de una. De ahí a que comiences, pues ya. Estaba mirando también el libro de Daniel Goleman. Él habla mucho acerca del optimismo y del pesimismo. Y ahí es en donde yo entiendo por qué él lo relaciona mucho con la parte emocional. Pues digamos que es una de las partes, ¿no? No digo que sea todo, pero quiero enfocarme ahí porque dice que el optimismo, es más, el capítulo se llama El optimismo, el gran motivador. Y habla de que realmente si uno tiene un optimismo realista, eso también le ayuda a uno a que emocionalmente uno no esté cargado a pensar que las cosas van a salir mal. Además, te leo una parte pequeñita que habla acerca de lo contrario. Los pesimistas, en cambio, consideran que los contratiempos constituyen algo irremediable y reaccionan ante la adversidad asumiendo que no hay nada que ellos puedan hacer para que las cosas salgan mejor la próxima vez y en consecuencia no hacen nada por cambiar el problema. Por ellos, los problemas se deben en algún déficit personal con el que siempre tendrán que contar. Entonces, ahí entiendo yo que el optimismo también es como destinar esas emociones que tú vas conociendo y que vas aprendiendo a gestionar para poder decir, venga, no, yo no me tengo que echar para atrás. Mientras que si una persona tiende a ser más pesimista, pues ahí es en donde los objetivos frenan, porque muchas veces no existe esa forma de replicar esas sensaciones, emociones, para que lo ayuden a uno a llegar a ese futuro. Y también se relaciona mucho con la resiliencia, el hecho de uno poder levantarse de nuevo, a pesar de los fracasos. Al final de cuentas, todas las personas lo viven desde su realidad, porque las personas que tienden a ser más optimistas, sin llegar a ser, digamos, lo que él llama ahí en su libro, ingenuos, o sea, los ingenuos son los que entiendo yo por lo que dice acá en el libro, que son los optimistas que además no tienen los pies en la tierra a la hora de ver el mundo, o sea, no son de los que realmente tienen claro lo que puede pasar si uno es extremadamente optimista, sino los que realmente utilizan ese optimismo modulado, regulado hacia mover las emociones para que ellas me sirvan en el hecho de yo llegar a mis objetivos. Así nos pasó el tiempo volando, hablando de la autorregulación y la motivación. Y para cerrar, y pensando en la gente que nos escucha, ¿qué pequeño consejo práctico le darían a alguien que siente que le cuesta mucho cómo manejar sus emociones o encontrar motivación para hacer las cosas? Yo lo invitaría a que empiece un proceso de conocer sus emociones y a mí me sirvió mucho ir a terapia para uno conocer las emociones. No solamente porque uno tenga problemas, uno debería ir a terapia. Yo siento que eso es muy enriquecedor a la hora de uno intentar conocer sus propias emociones y ese es el primer paso para uno aprender a gestionarlo. Yo diría que se den tiempo para ellos mismos, que valoren un poco el tema de la soledad por un lado, segundo, pausar, como les decía, el ir y venir, el del diario vivir y nada, y piensen en ellos mismos y hagan esa introspección en ven qué me está pasando, que se hagan las preguntas que hoy, pues hoy les dimos algunas, pero que se hagan las preguntas que ellos crean necesarias para encontrar el porqué y el para qué de esas emociones que están sintiendo. Yo sumando a eso, lo que dices, Fabi, también diría como eso, que sientan, pero que se quiten los me toca, que prueben al quitarse los me toca y cambiarlos por los decido. Y que nos cuente. Hagan lo que les gusta, miren sus hobbies, disfruten, salgan, no se tomen las cosas personales, practiquen lo que es
todos los temas de mentalidad, lean, salgan a conocer nuevas cosas, conéctense con la naturaleza. Eso es lo más rico y que se aprovecha. E invitarlos para que escuchen nuestro siguiente capítulo, donde hablaremos de los dos últimos pilares de este libro de Goleman, los cuales son la empatía y las habilidades sociales. También invitar a nuestros oyentes que si tienen algún tema que les gustaría que tratemos o si tienen algunas experiencias que quieren compartir con nosotros, déjenlas en comentarios, déjenlas ahí en nuestras redes sociales para nosotros también tenerlas como apoyo y poder seguir compartiendo con ustedes. Síganos en Instagram y TikTok como @sintantacarreta y pueden escuchar este y nuestros demás capítulos en YouTube Music y en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. El contenido de este podcast es solo informativo y de entretenimiento. Las opiniones son responsabilidad exclusiva de los presentadores y no sustituyen asesoramiento profesional. Para ello, consulte un experto. No garantizamos la aplicabilidad de la información y su uso es responsabilidad del oyente. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a los creadores.